Me paso por acá. ¡Qué quilombo! Volvemos un poco al tema de la OMS, porque hacía con los brazos, ¿vio? Cuando se va un avión que hace así que con los cosos. Indignada. Estás indignada, Piovano, ¿qué te pasa? Olis. No lo puedo Te voy creer. a saludar y te voy a dar la bienvenida. Vení conmigo, vení. Vamos a presentar a la, Señores. a la doctora. ¿Qué te pasó? ¿Estás con quién te enojaste más de todos? Hola, ¿viste? Bueno, viste No le des que tanto la uno- espalda a la cámara. Ahí volvemos, mira, ahí perdón. estamos. Ahí vamos, volvemos. Chica, Se sienta aquí. Boom. Hola, Qué chica. canchera, Diga qué Piovano, aplausos. qué divina que es. Hola, mi hermosa. Saluda a todos así Bárbaro. en general si no se nos va el programa. Hasta Piovano. las 12 tenemos tiempo Bueno, igual. Saluda a todos Acá, así. Aparte, de este lado no hay mucho. Discriminaste, discriminaste de ese lado así, eso sí de acá. Con los fascistas no, Obvio, loco. papito, imagínate. Vos sos una doctora y una persona, una invitada que nos puede explicar con mayor precisión qué significa la decisión que tomó Milei de bajarnos de la OMS. ¿Es grave? ¿Es preocupante? ¿En qué nos perjudica como argentinos? En primer lugar, le tengo que mandar saludos a todos mis compañeros que me están viendo desde Tristán Hola, Suárez. compañeros. Chicos, la base 5. A ver, yo no es que me enojé, quiero que se entienda que a veces hay que, en el mundo de la ciencia y del Estado, ¿no es cierto? Los datos valen y no es lo mismo lo que yo pienso a lo que sucede. O a lo que conocemos en base a lo que se dice en la diaria. En realidad, lo que vos dijiste tenés razón, porque las epidemias son distintas en África que en Europa y en América, está claro. Correcto. Lo primero que lo puso en relieve así muy claramente en esta parte de la historia fue el HIV-Sida. Y justamente la Organización Mundial de la Salud, cuando se demuestra que los antirretrovirales son efectivos y entonces el destino de una persona que vive con HIV es diferente, si puede tomar y se accede a un antirretroviral o no, se creó el Fondo Global que justamente aportan las naciones para garantizar que, por ejemplo, en África se pueda, y en otros países del mundo, se pueda tomar, justamente las personas infectadas accedan a esto y obviamente tengan la misma calidad o expectativa de vida que el resto. En el caso de la Argentina, fue uno de los primeros países junto con Brasil en tener programa nacional de SIDA consagrado por la ley que decía que el Estado estaba obligado a cubrir. Porque esto es lo otro, cuando vos estás en una prepaga y a vos te dan un determinado medicamento, no lo está pagando la prepaga, lo está pagando el gobierno nacional entregándole, digamos, a través de un programa a la persona que está afiliada que paga una cuota, un beneficio que tiene aquel que no tiene eso, ¿está bien? O sea que en ese sentido el Estado llega a todos, tengan prepaga o no tengan prepaga. Y con respecto entonces a esto, sí, mi querida Ani, la Organización Mundial de la Salud se encargó de por lo menos interceder en esto. Tenés razón, porque lo de la pandemia que lo vimos con las vacunas estuvo muy claramente dirigido. O sea, todavía no se dignan a aceptar la potencia de la Sputnik V, ¿no es cierto? Entonces, eso es grave. Bien. Ahora, en realidad, durante todos estos años nos sirvió primero para estar comunicados. O sea, cuando siempre estos gobiernos llegaron, era que estábamos fuera del mundo. Y estar dentro... Era para integrarnos, Claro, era llegaban para integrarnos al mundo. Porque Volvimos al mundo, decían. Los cucas nos dejaron afuera del mundo. Y con esto... no se Y hace con nada. esto estamos bien adentro. Ahora, eso sí, evidentemente a un gobierno que no le interesa que la gente se muera, que lo dijo públicamente también y nos lo prometió en campaña, que si alguien quería morirse en vez de trabajar por poca plata, que eligiera morirse. No, hay Ahora, a mí lo que me parece grave, y ahí sí se lo traslado a ustedes tres, es que se critica o estamos discutiendo de si él sigue a Trump o no, y no estamos discutiendo el fondo de lo que dice, ¿está bien? Porque ahí es donde caen ustedes en un facilismo que realmente es una lástima que usemos un espacio de tiempo para no hablar seriamente de las cuestiones, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, las vacunas, la información de las epidemias que se vienen, de las cosas que están, las variantes que están circulando, los datos sobre enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué se descubrió el SIDA? Porque se reportan casos de neumonías graves que no estaban reconocidas en ese momento. Chagas Massa, yo me acuerdo ¿Por qué en su pasó? momento. ¿Qué pasó Ahora, también? Gabriela, con con el el ébola no fue una cuestión que lo lograron acorralar y es solamente en ciertos lugares. Y eso fue un laburo de la Pero aparte Organización vos hoy, Mundial de si la vos- Salud. Escuchame, si no tenemos rabia,
Es porque los perros están vacunados. Bueno, otro de y los si no temas, vacunamos la perros, viruela. vamos a volver a tener rabia. La viruela no fue un trabajo de 10 años de la Organización Mundial de la Sí, Salud que por empezó en el supuesto. 77. Quizás lo que llama la atención de este gobierno es que no es, listo, nos bajamos la OMS porque en Argentina apostamos fuertemente a la salud, No, invertimos 10 veces más de lo que Pará, yo invertimos, quiero tenemos decir científicos esto. que van a Pará, inventar nuestra quiero propia decir vacuna, esto. nada, ni siquiera eso. Donald Trump fue el mayor fracaso en el manejo de una pandemia y echarle la culpa a la OMS cuando se cagó en la OMS, y es el país que más Le costó, de tiene, hecho, que más muertos tiene, que no tenía dónde enterrarlos en un momento. ¿Está bien? Y ese tipo viene a decir que los manejos de la OMS de la pandemia, cara sucia, porque es un cara sucia. yo creo que en aquel momento lo es de un él fue cara sucia, estratégico, perdóname. Aparte, yo les había traído un grafiquito Ahora para lo vamos a poder compartir. ver. Vamos a porque compartir. justamente el manejo de la pandemia, si no se hubiera Lo hecho tenés. el mínimo cerramiento que se hizo, bueno, Hubiese sido los mucho peor esto. 130.000 Mínimo. No, muertos... es que 130.000 es un montón, Mínimo, pero fueron muy mínimo. bajos comparado a lo que pudo haber sido si Porque no si se vos toman... pudieras mostrar el gráfico, yo te A ver, puedo mostrar lo tenemos la el gráfico, a ver, lo relación. compartimos, miren, a ver. Mirá, o Nosotros sea, podemos ver. fíjate que ahí tenés las tres curvas Sí. que te hablan de, digamos, en el principio del gráfico habla del 2020 y en la punta habla del 2022, 2023. Ahí claramente vemos tres olas del lado izquierdo, ¿ven? Tres piquitos. Son el número de casos. Fíjense que al Uno los principio... contagios y el otro las muertes. Claro, O sea, un lado entonces los en el lado de los contagios, fíjense cómo, ¿por qué bajaban los contagios? Por cerrar. ¿Por qué? Porque Claro. la gente Cuando no abrías, circulaba. pum para arriba. Cuando había, pum para arriba. Fíjate entonces, tenés tres olas bien marcadas. Una primera ola que son los primeros meses hasta que se cierra. La segunda ola ahí abajo, el piquito, ¿sabés cuándo es? Es febrero del 2021, cuando se da la escolaridad presencial. Mirá. Y la tercera ¿Y la ola Concagua? es la que viene, digamos, fíjate que ahí yo era, cuando ustedes me llamaban, yo decía, mirá, va a haber un día que toda la Argentina estuvo en contacto con el coronavirus, que se acuerdan que ya no lo medimos más, porque era 3 millones de casos hoy. Entonces, esa es la tercera ola que se da a fines del 2022, entrando al 2023. Fíjate las muertes. Mirá la primer parte, digamos, donde Se sostuvo tenés... sin muerte. Tuviste la primer montañita donde sí hay muertos, porque eran los adultos mayores, los que estaban en los geriátricos, las personas que tenían riesgo. Sin embargo, fíjate que la segunda montañita casi tiene el mismo número allá. Si nunca hubo un de pico como el contagios. tercero de los contagios, digamos. Claro, pero las muertes, padre. Para que hubiese- y esas que hubiese muertes sido- son, en el Sí. perdóname, esas muertes son en esa segunda ola donde se dejó circular a la gente y donde murió gente ya que no tenía factores de riesgo, gente que era joven, gente que trabajaba, gente... Buah. Y la tercera, fíjate el tercer piquito, Chiquitito. tan chiquitito, ¿por qué? Porque aquella tercera ola se dio con la gente vacunada masivamente. Que la vacunación Entonces salvó. ya Pará, murió tengo varias muchísima preguntas que te quiero menos. hacer. Empecemos sí. con Ani, que me pidió la Dale. palabra, y vamos respondiendo en el panel la doctora Piovani. Gaby, ¿vos podrías decir que la OMS no opera sobre los gobiernos para que liberen los precios de los medicamentos? ¿Que no apoya a los grandes laboratorios? No, al contrario, la Organización Mundial de la Salud, como pasa con la Panamericana, intervienen para las compras masivas, la asistencia en compras, lo cual permite disminuir el precio. Por eso, la vez pasada, cuando se hablaba y un poco querían meter como una cuestión negativa que los medicamentos iban a venir de la India, ya vienen de la India, muchísimos, y los antivirales vienen de la India, porque desarrolló mucho su industria farmacéutica y puede darlo por la ley de patentes con menos precio. Entonces, en ese sentido no, por ahí sí empujó claramente a la Pfizer y a la Moderna, por ejemplo, esto que hablamos, han permitido que En se cierren contra de la programas... rusa. Claro, la Sputnik. que por ejemplo que se cierren programas como la asistencia al Chagas en Argentina, o sea, sí, o que no se fabrique determinado medicamento porque, o sea, deja a la industria farmacéutica ser. Gaby, te pregunta Eso Mariana está Bray. claro, sí. Gracias a quién se descubrió la vacuna del COVID. La vacuna del COVID fue, digamos, la primera que lo desarrolla en 2 minutos y medio fue China.
¿Por qué? ¿Cuál era? Porque yo tengo entendido que fue Moderna. No, que fue... mi Sinopharm. amor, no, la Sinopharm. Sinopharm. Pasa lo siguiente. Vos fijate el paralelismo con el HIV, que justamente empieza con casos de neumonía grave y se tarda 2 años en aislar al virus, al retrovirus HIV, ¿no es cierto? China reporta que tiene casos graves de neumonías graves de origen desconocido. ¿Por qué? Porque ninguno de los test que hacían para los gérmenes conocidos daban positivos y realmente el coronavirus, la radiografía ya era diferente a todas las neumonías que veíamos. Entonces, lo reportan en noviembre, diciembre, para enero ya tienen aislado al virus y presentan el genoma con la posibilidad entonces de empezar a desarrollar vacunas. Diana, Perdóname, Diana, ¿qué hacen? sí, ¿no? Agarran el virus, la vacuna más sencilla que hay. Como si dijera, le pegan un martillazo al virus para inactivarlo y con eso hacen vacuna. Y vacunaron Diana. al ejército chino, con lo cual para agosto ya China había desarrollado todo un montón de estudios con respecto a la vacuna Agosto porque 2020. se pusieron a laburar en eso. Sí, y una más, la Agosto última, 2020. para así ya después le doy el lugar a Diana. ¿Qué opinás de Alberto, digamos, llevando a cabo la cuarentena que, bueno, nos tuvo encerrado durante tanto tiempo? ¿Cómo hizo él el uso respecto a esto que vivimos, que fue para mí un desastre? Pero bueno, Hubo un quiero saber tu opinión. grafiquito que lo sacaron muy rápido porque demostraba claramente cuál era la idea de cuarentenar a la gente. O sea, había que cada persona, recuerden que por día podía contagiar a 10 personas. Quiere decir que en 10 días vos tenías una entrada exponencial de casos. Después había uno segundo que tenía unos tabiques en el medio y entonces, claro, vos no tocabas todo el tiempo con todos y entonces disminuía la velocidad. Y el otro estaba encerrado sí o sí en su cuarto, entonces ese por supuesto no contagiaba a nadie. ¿Pero estuviste de Esa acuerdo o no? situación- Porque lo que me importa esa saber es si estuviste de situación acuerdo en no cómo es lo posible. aplicó. Pero demostró el si no nos vamos por aislamiento las de la ramas. gente, claro, pero cuando bajaron esa curva fue porque se cerró. Sí, pero los chicos no estuvieron en el colegio, la gente estuvo encerrada. Los chicos después lloraron. Psicológicamente porque se la murió gente quedó familia. tremendo. Y pero por eso también porque hubo mucha cosa desde, sobre todo los medios de comunicación, para intentar, en vez de decir, bueno, che, vamos todos juntos en esto, era un permanente, digamos, socavar las medidas que se tomaban. Ahora, eso sí, yo no estoy de acuerdo con el manejo de Alberto que le permitió a la Corte Suprema expedirse sobre un tema como fue la consecuencia después, que ustedes mismos se quejan, que son los 100.000 muertos que vienen en la segunda ola. Piovano, muchas gracias. Gracias, un beso. Disculpen. Gracias, doctora. Gracias por Discúlpenme aceptar. por ser favor. tan auténtica. Te la acompañamos. ¿Me acompañás a la salida? Sí, te acompañamos Bueno, allá. Sí, allá vamos afuera. por no, allá. pero Chao, quédate por acá, Diego. Mientras tanto, utilización